Yo les voy a contar un poco de qué se trata este grupo, cómo se fue formando el grupo de jóvenes internistas, y vamos a estar hablando de lo que es nuestra misión, nuestra visión y nuestras acciones, en los que me voy a focalizar yo más especialmente es en el tema de nuestras participaciones, de nuestra acción, y después la doctora Julieta va a hablar más acerca de lo que es la misión y la visión de este grupo. Como les decía, primero vamos a hablar de lo que es la historia o la pequeña historia de este grupo de jóvenes internistas de la SAM, un reporte histórico de nuestros trabajos, actividades y participaciones. Les voy a presentar lo más brevemente posible dos de nuestros trabajos científicos que creemos que tienen que ver con lo que se estuvo hablando en esta jornada. Después vamos a tener la presencia virtual de la doctora Eugenia Traverso Bior, que nos va a hablar de burnout. Y por último vamos a hablar más de lo que es, como les decía, lo que es la misión, la visión de este grupo, poder ver esto de jóvenes internistas como una carrera de posgrado, por qué sumarse a una sociedad. Para empezar, bueno, quiero agradecerles a la Sociedad de Medicina de Misiones por habernos invitado a participar de la jornada y de esta disertación. La verdad es que venía con muchas ganas, pero todo lo que he vivido acá superó ampliamente las expectativas que tenía. Agradecer a la Sociedad Argentina de Medicina por habernos ayudado a poder llegar acá y por apoyarnos día a día en nuestro crecimiento profesional. Y por supuesto al doctor Manuel Klein, que es nuestro gran motivador y líder, que sin duda sin él nada de esto hubiera sido posible. Bueno, ¿cómo contarles cómo se fue formando este grupo? La verdad que allá lejos, antes de la pandemia, éramos un grupo de médicos, a veces trabajando de forma individual, a veces de forma más colectiva, participando en la organización de diferentes actividades. Y allá en el 2020, en la pandemia, cuando todo era miedo, incertidumbre, en medio de nuevos estresores que nos afectaban, sin saber un poco cómo se fue dando, se fue, creo que, solidificando el grupo. Y bueno, a través de nuevos medios digitales, que la verdad que hasta ese momento ni siquiera conocíamos, y que en un mes éramos todos expertos en el manejo del Zoom ni de otros medios, pudimos darnos cuenta que sin importar por ahí tanto la distancia física, podíamos formar un grupo de trabajo. Ese año fue muy especial porque pudimos crear un trabajo muy lindo, que se habló un poco hoy, lo que era burnout en la pandemia, y rescatamos no solamente cómo vivimos el burnout de la pandemia, sino también fortalezas y aprendizajes que habíamos ganado. Por eso lo llamamos lecciones del burnout, del COVID-19, perdón, del burnout a la resiliencia. Y eso fue un poco el inicio quizás de este grupo, o yo considero que ahí se empezó a solidificar, con gente que ahora ya no está y por suerte con gente que se fue sumando en nuevos proyectos. Después, bueno, nosotros participamos en lo que es la coordinación de actividades dentro de las jornadas de residentes en el marco del Congreso de la SAM, que ya les contaré un poquito más, en la coordinación de la Escuela de Líderes, también en el marco del Congreso. Llevamos a cabo diferentes trabajos, del cual algunos nombraremos y otros contaremos, como les dije antes, algún resumen de ellos. Se viene trabajando en burnout desde hace muchos años, como comentaba hoy Manuel, desde el 2011. Trabajos también, como les decía, recién en pandemia y en pospandemia. Y el año pasado hicimos un trabajo muy lindo, que era un poco hacer una radiografía de los médicos clínicos, quiénes somos, cómo estamos. Se trabajó también en lo que es satisfacción profesional, en lo que es recertificación y en lo que es motivación. Y este creo que fue el segundo trabajo que terminó un poco de solidificar el grupo que somos hoy y que esperamos que siga creciendo. Y también tuvimos el agrado de poder contactarnos con el grupo de Young Internists de FIN, de la Federación Europea de Medicina Interna, que después les vamos a contar un poquito más las actividades que hicimos con ellos. Bueno, en relación a las jornadas de residentes, que como les comenté, participamos en la organización y en la coordinación de algunas actividades.
Espero este año no confundirme con los números romanos como en el congreso del año pasado. Si no me ayudan, es la número 48, está bien, de las Jornadas Nacionales de Residencia de Medicina Clínica y la número 15 de las Jornadas Internacionales, las jornadas que se van a dar este año. La verdad que nada, les quería contar esto porque hay muchos residentes presentes y las jornadas de residentes es una experiencia, la verdad que muy linda. Todos sabemos que el Congreso de la SAM, como también fue estas jornadas, la residencia es un protagonista del Congreso. Siempre hemos visto por ahí en otros congresos que los residentes, no sé, a lo sumo, se llevan una bolsa con remedios o viromes y ven al súper experto a 20 metros de distancia. Y en el Congreso de la SAM realmente no es así. Y los residentes son tan protagonistas como es el súper experto que viene a hablar de un tema súper específico. Y las jornadas de residentes un poco refleja eso. Por eso quería contarles un poquito brevemente de qué se tratan para que aquellos que estén interesados puedan sumarse este año. Este es un estímulo, como les decía, muy desafiante para los residentes porque realmente son protagonistas de esta actividad. Se tocan temas muy exigentes, trabajan con su equipo, tutorializados a lo largo del año, se enfrentan a evaluadores, a jurados, con un público en un congreso. Y realmente, bueno, como les decía, me parece que es una experiencia muy enriquecedora. Este año se van a tocar estas actividades. Bueno, una es las perlas clínicas, el update, controversias, tips de imágenes, burnout y competencias blandas. No voy a contar por cuestiones de tiempo de qué se trata cada actividad, pero cualquier cosa me pueden preguntar después. Y estas son las dos actividades nuevas de este año, que es una en relación a lo que también se venía hablando en la charla anterior, que se puso énfasis también en trabajar en las residencias, en lo que es burnout, acciones preventivas, y en lo que es competencias blandas, cómo trabajar sobre esto y recomendaciones en la residencia. Bueno, para vender la jornada, ya veo que está todo lleno y Manuel me quiere matar. Si no es así, pueden mandar mail, siempre hay lugar para todos, así que todos los que estén interesados pueden participar. Bueno, como les decía, estos son algunos de los trabajos científicos que presentamos, que hicimos. En el 2020 fue este trabajo que les contaba del burnout hacia la resiliencia. En el 2021 también trabajamos el impacto de la pandemia en médicos en general y en médicos residentes. Y en el año pasado hicimos este trabajo que les comentaba sobre los médicos clínicos. Y también hicimos un trabajo de satisfacción en residencias de clínica médica en Argentina, que también vamos a presentar hoy. Bueno, siguiendo con nuestra participación, como les comentaba, tratamos de coordinar lo que es la Escuela Internacional de Residentes. Este año se va a llevar la Escuela de Residentes número 9, que nació en el 2015, que se realizó ininterrumpidamente. Por suerte también se pudo continuar en pandemia de una forma virtual que nos permitió, perdiendo la presencialidad, que puedan participar también más médicos. Estos fueron los diferentes programas hasta este año. Y bueno, con respecto a lo que se hablaba también antes, la verdad que en lo que es la escuela de residentes se tocan temas que no están generalmente en la currícula, como decíamos, ni en la universidad, y lamentablemente muchas veces tampoco en la residencia, o son de forma excepcional, como se comentaba recién, que se habla sobre competencias blandas, como comunicación, liderazgo, motivación. Hay otros temas como razonamiento clínico, otros temas, por ejemplo, relacionados a investigación, a publicación, a doctorados. Bueno, se habla siempre también de burnout, se presentan trabajos, ateneos con expertos. También los invitamos a aquellos que estén en los últimos años de residencia o a aquellos jóvenes internistas que no hayan participado o a que quiera participar, que pueda estar en la escuela, al igual que en las jornadas de residentes, del lado que les toque estar, ya sea exponiendo, ya sea haciendo público, ya sea ayudando a organizar. Siempre es una experiencia sumamente enriquecedora para todos. Y nosotros hemos estado en diferentes lados del mostrador y la verdad que seguimos aprendiendo y creciendo
en relación a estas actividades. Bueno, esto es lo que les comentaba de las actividades que hicimos con el grupo de Young Internists de FIM. Después Julieta nos va a contar un poco más en profundidad. Pero en el 2021, en este congreso virtual, en medio de la pandemia, tuvimos un primer encuentro con ellos, donde nosotros presentamos, cómo nos estaba afectando la pandemia, presentamos el trabajo de burnout en la pandemia, y ellos también presentaron sus experiencias. El año pasado, en el año 2022, que ya fue el congreso presencial, participaron ellos de forma virtual. Nosotros presentamos nuestro trabajo sobre médicos clínicos y eso también los motivó a ellos a hacer su propia encuesta y poder presentarla. Y bueno, ahora estamos tratando de poder hacer esta encuesta de forma conjunta para poder tener resultados mayores. Y este año tuvimos el gusto de participar en el Congreso Europeo, que bueno, le voy a dejar a Juli que nos cuente un poquito más sobre esto. Bueno, les quería presentar estos dos trabajos que creo que son los que tienen un poco más, que están bastante relacionados a los temas que estuvimos hablando, sobre todo hoy a la mañana. Uno es este trabajo que les comentaba sobre la encuesta de médicos clínicos, el aspecto, porque el trabajo lo dividimos en 4, porque se tocaban diferentes aspectos, y les voy a hablar principalmente de lo que es la satisfacción profesional y el otro que es de satisfacción en residencias de clínica médica en Argentina. El primer trabajo, que es en médicos clínicos, como sabemos, la satisfacción laboral es un tema importante porque tiene que ver en lo que es la calidad de atención, en el burnout, en los cambios de trabajo, y como se hablaba hoy, en clínica médica esto puede ser mayor porque sabemos que hay una excesiva carga laboral, que a veces hay poco reconocimiento de la especialidad y que la retribución económica a veces no es suficiente, entre otros factores, y por eso nos parece importante conocer cuál es la satisfacción con la especialidad, la satisfacción con la retribución económica y qué factores personales y laborales influyen. Los objetivos fueron estos: conocer el grado de satisfacción que tenían los médicos clínicos con la especialidad y con la retribución económica, qué factores podían influir en esto, cuáles podían ser las causas. Y por eso se llevó a cabo este estudio a través de un cuestionario online en el año pasado a los médicos que trabajaban en Argentina como médicos clínicos, ya sean médicos en formación, médicos especialistas o médicos sin especialidad que ejercían como médicos clínicos. Se obtuvieron 524 cuestionarios, de los cuales el 61% eran mujeres, con un promedio de edad de 41 años. Y estos son los resultados que obtuvimos. El 75,5% estaba muy o bastante satisfecho con la especialidad, pero cuando vemos sobre la retribución económica, el 87% estaba algo o nada satisfecho con la misma. En relación a lo que era satisfacción con la especialidad, no encontramos diferencias por edad, por género, por años de recibido, por médicos en formación. Según la carga laboral, el promedio de horas semanales era 47 horas, la mayoría trabajaba en 2 instituciones, si trabajaban en el sector público o privado, o si tenían una segunda especialidad. Pero en relación a la satisfacción con la retribución económica, que dijimos que el 87% estaba algo o nada satisfechos, sí vemos que las mujeres el grado de insatisfacción era mayor, lo mismo que en los médicos menores de 40 años, ambos con diferencias estadísticamente significativas. Preguntamos también si se irían a ejercer a otro país la profesión, y el 60% respondió que sí se iría a ejercer a otro país, y de aquellos que se irían a ejercer a otro país también la satisfacción con la especialidad era menor, era de un 69% comparado con el 85% de los que no se irían, y la insatisfacción con la retribución económica también era mayor, 93% versus 79%. También consultamos si volverían a elegir clínica médica como especialidad, y el 69% respondió que sí volvería a elegir clínica médica, y de los que volverían a elegir clínica médica estaban más satisfechos con la especialidad y menos insatisfechos con la retribución económica, aunque vemos siempre que el porcentaje de insatisfacción con la retribución económica supera el 80%. De los que no volverían a elegir clínica médica, el 97% estaba algo o nada satisfechos
con la retribución económica, y la satisfacción con la especialidad también era menos de la mitad, de un 46%. Investigamos sobre recertificación y el 31% solamente tenían recertificación realizada, y encontramos que de los que tenían recertificación también tenían mayor satisfacción con la especialidad y mayor satisfacción con la retribución económica, aunque también seguían siendo porcentajes muy bajos. Y relacionando las dos variables principales, de los que estaban muy o bastante satisfechos con la especialidad, el grado de insatisfacción económica era del 84%, y de los que estaban algo o nada satisfechos con la especialidad era del 97%. Algunas de las causas más influyentes en lo que era este panorama retributivo era el poco reconocimiento de la especialidad, la falta de organización gremial y la dificultad para realizar medidas de fuerza por tratarse de salud. Y como conclusión podemos decir que el 3/4% de la población estaban satisfechos con la especialidad y que el 69% volvería a elegir la especialidad como aspectos positivos, pero que el 87% estaba insatisfecho con la retribución económica y que el 60% se iría a ejercer a otro país. Como dije antes, había mayor satisfacción con la especialidad en los que volverían a elegirla, en los que no se irían a ejercer a otro país y en los que tenían recertificación, y mayor satisfacción con la retribución económica en hombres mayores a 40 años, en los que volverían a elegir la especialidad, en los que no se irían a ejercer a otro país y en los que realizaron recertificación. Por lo tanto, podemos decir que hay una alta satisfacción con la especialidad, pero una muy baja satisfacción con la retribución económica. Después quisimos saber un poco qué pasaba en las residencias de clínica médica en la Argentina. Como, bueno, esto ya se estuvo hablando un poco de la problemática actual de las residencias. Y hicimos también un cuestionario online en residentes de clínica médica. Los objetivos eran investigar sobre satisfacción, sobre el grado de supervisión, como se hablaba hoy, sobre la carga laboral, sobre el estado anímico de los residentes, si volverían a elegir residencia como sistema de formación y si volverían a elegir clínica médica como especialidad. Se encuestaron 157 residentes con una edad promedio de 29 y con un 64% de mujeres. El 62% trabajaba en espacios públicos. El promedio de duración de la residencia en su mayoría era de 4 años. El promedio de horas trabajadas en la residencia, sin contar las guardias, era de 43 horas por semana, con una mediana de 46 y un modo de 50. Y el promedio de guardias era de 6 guardias y media. Pero bueno, como también se entrevistaron jefes de residentes o médicos que no hacían guardias, en realidad la mediana era mayor, de 7 y el modo de 8. Con respecto a lo que hablábamos hoy del descanso posguardia, en menos de la mitad de las residencias se cumplía el descanso posguardia. El 46% respondió que tenía descanso posguardia, el 36% a veces y el 18% no tenía descanso posguardia. También se hablaba hoy del trabajo médico rentado que suelen hacer los residentes fuera de su residencia. El 40% respondió que trabajaba fuera de su residencia y el promedio de horas trabajadas era de 17 horas fuera de la residencia y el 80% lo hacía por remuneración insuficiente. En relación al sistema de nocherías, que es un sistema de guardias nocturnas en bloque, vemos que el 15% de los residentes encuestados contaban con este sistema y que el 19% lo valoraba como muy positivo, el 28% como positivo, el 33% como indiferente y el 20% como negativo. En relación con la satisfacción con la residencia, el 72% estaba muy o bastante satisfecho y el 28% no. Y con la especialidad el 80% estaba muy o bastante satisfecho y el 20% algo o nada satisfecho. En relación con la retribución económica, también el porcentaje de insatisfacción era muy alto, siendo del 85%. El 79% volvería a elegir residencia como sistema de formación y el 74,7% volvería a elegir residencia de clínica médica, volvería a elegir la especialidad. Pero el deseo de realizar una especialidad postbásica era del 67%.
el 24% no sabían y el 9% que no. En general, el estado anímico era bueno, del 46% se sentían bien, aunque un 32% se sentían regular y un 5% mal. Y hablando un poco de supervisión médica, que también se habló en la charla pasada, vemos que menos de la mitad también de los residentes relataban que no tenían supervisión médica adecuada. El 44% sí tenían supervisión, el 38% a veces y el 18% no se sentían supervisados. Y este porcentaje era mayor en lo que es la supervisión nocturna. El 43% no se sentía supervisado en las guardias nocturnas. Como conclusión, podemos decir como aspectos positivos que la satisfacción con la residencia es alta, lo mismo que la satisfacción con la especialidad. El estado anímico es relativamente bueno y que la mayoría volvería a elegir residencia como sistema de formación, a pesar de todos los que estuvimos hablando y lo que sabemos. Y como aspectos negativos, que la retribución económica es insuficiente, la carga laboral es alta, hay poca supervisión nocturna y pocos desean ejercer como médicos clínicos o prefieren hacer una especialidad posbásica. Bueno, para terminar, queríamos, después Julieta va a hablar más en profundidad, lo que es jóvenes internistas, cómo sumarse al grupo y por qué integrarse a una sociedad. La verdad que esto representa muchos desafíos, pero también representa un crecimiento profesional y personal muy grato. Con este código QR, al que le interesa poder sumarse, puede escanearlo y lo lleva a un formulario para poder tener sus datos y sumarlos al grupo, que después los vamos a volver a presentar. Sí. No sé si se llega. Igual es... No, después las ponemos otra vez, por eso. Para terminar, quería decirle esto. Bueno, seamos los líderes que hubiéramos deseado tener o que tenemos. El único camino es seguir adelante y la motivación surge de trabajar en lo que nos gusta, pero también de trabajar con las personas que nos gustan. Y bueno, realmente a mí me encanta trabajar con estas personas, por eso me parece importante recalcarlo. Quiero agradecer a todos por escuchar, como les dije antes, a los jóvenes internistas de Misiones, por habernos recibido. Esta vela que nos regalaron ayer, que me pareció hermosa, simboliza, bueno, un poco lo que creo que es este grupo. Yo me voy con la llama encendida y espero que se siga encendiendo más, encendida de todo lo que viví en estos 2 días, y esperemos que siga creciendo con nuevos proyectos a futuro. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar